Este otro ejercicio con dos mallas. También debemos aplicar las dos leyes de Kirchhoff. Tenemos esta red eléctrica y estos todos sus datos, donde nos están dando el valor de las resistencias externas, 5 resistencias externas y 2 resistencias internas, además de la intensidad 1 y la intensidad 2. ¿Y qué nos piden calcular? El valor de las fuerzas electromotrices. Las fuerzas electromotrices son I1 y 2. Hay que calcular el valor de esas fuerzas electromotrices con esos datos. Entonces, como ya hemos dicho, lo primero que vamos a hacer es identificar los nudos, ramas y mallas. Y empezamos resolviendo, escogiendo uno de los nudos. Yo en este caso tomé el nudo C y voy en él a aplicar la primera ley de Newton, la primera ley de Kirchhoff. Entonces, ya sabemos que esa ley nos dice que la suma de las intensidades de corriente que llegan al nudo C es 0. Entonces, intensidad 1, según la gráfica que la intensidad, el sentido que le di a la intensidad, va a llegar al nudo C. Según esto que está aquí, él va a llegar al nudo C. Por llegar al nudo C, la intensidad 1 es positiva. La intensidad 2, que es la que tenemos aquí, la intensidad 2 pasa por aquí, también va a llegar al nudo C. Entonces la intensidad 2 también es positiva. Y la intensidad 3, que es la que tenemos aquí, como vemos, está saliendo del nudo C y por salir del nudo C es negativa. Entonces nos quedaría esta ecuación. I1 más I2 menos I3 igual a 0. En este caso, sí tenemos dos valores que son la intensidad 1 y la intensidad 2 y nos quedaría solamente de incógnita intensidad 3. Entonces al sustituir I1 y 2 por sus valores nos quedaría esta expresión donde la única incógnita es I3. Y podemos, entonces en este caso, resolver esa ecuación y hallar el valor de I3. Al hacerla el valor, quedamos que I3 es 5 sextos de ampere. Entonces, I3 5 sextos. Y 1 y 2 son datos del ejercicio. Y 1 vale 1/3 de ampere y 2 vale 1/2 de ampere. Ya tenemos entonces el valor de las tres intensidades. Pasamos entonces a la segunda ley o la ley de las mallas. La primera red o la malla que voy a tomar es C, F, A, B, C. Empieza y termina en el nudo C, que fue el que escogimos anteriormente. Entonces, en esa malla, si nos fijamos en la red que tenemos allí, la intensidad 1 va a ser positiva, porque la intensidad 1 va a tener el mismo sentido que la rotación, por eso es positiva. Tenemos en esa malla también la intensidad 3 aquí, y ella también es positiva porque su sentido es igual al de la malla. Entonces, las dos intensidades que están en esa malla son positivas. Y la fuerza electromotriz, la única que está en la red, también es positiva porque al hacer la rotación va del polo negativo hacia el polo positivo, por lo tanto es positiva. Tomando esos datos y el enunciado de la segunda ley de Kirchhoff, nos queda entonces que I1 va a multiplicar a las resistencias que están en su rama. Las resistencias que están en su rama son R1, R2, RI1. Son las tres resistencias. Más I3. Y la única resistencia que está en la rama I3 es R3. De aquí. Igual a E1. Sustituyendo por los valores conocidos, que conocemos las intensidades y las resistencias, nos quedaría esta expresión. I1, que es 1/3 de ampere. R1, 1 ohmio. R2, 2 ohmios. Y RI1, 0,5. Más I3. I3 acabamos de calcularlo, que es 5 sextos de ampere. De 5 sextos por R3. Y R3 vale 6 ohmios. Igual a E1, que es el único valor que no conocemos. O sea que nos queda una ecuación con una sola incógnita. También la podemos resolver. Al resolver esto aquí, sumando y efectuando, nos quedaría que la fuerza electromotriz 1 es igual a 5 más 1,6. O sea, nos daría 6,16 voltios. Fuerza electromotriz 1. La resolvimos, la calculamos con la primera malla y la segunda ley de Kirchhoff. Utilizamos ahora la otra malla, que es la que está C, D, E, F, C, que como estamos viendo, le estamos dando sentido horario, y en ese sentido horario o en esa malla tenemos la intensidad 2 y la intensidad 3. La intensidad 2, que según la rotación no coincide su sentido con la rotación, entonces la I3 y 2 es negativa. Lo mismo ocurre con I3.
Su sentido no coincide con el sentido de rotación de la malla, por lo tanto es negativa. Y la fuerza electromotriz 1, al hacer la rotación, al pasar por el generador, va del polo positivo hacia el polo negativo, por lo tanto es negativa. Entonces, al hacer la segunda ley de Kirchhoff nos quedaría menos I2 por la resistencia que está en la rama 2. La resistencia de la rama 2 son R4, R5, RI2. Menos I3, porque es negativa, por la resistencia 3, que es la única resistencia de la rama CF, igual a la fuerza electromotriz 2 negativa. Sustituyendo los valores conocidos, I2 y la resistencia, I3 y la resistencia, nos queda la única incógnita es E2. Resolvemos y hallamos el valor de E2 y nos quedaría que el valor de E2 es 9,25 voltios. Entonces, en este caso no hubo necesidad de resolver un sistema de ecuaciones, sino que al ir planteando las ecuaciones podemos ir resolviéndolas de una vez y le damos el resultado, la fuerza electromotriz 1 6,16 y fuerza electromotriz 2 9,25 voltios.